La Casa del Relato presenta La verdad oculta del Área 51, el Proyecto Fantasma. En el corazón del desierto de Nevada, rodeado por un paisaje desolador y bajo un cielo que parece devorar las estrellas, existe un lugar tan misterioso como temido, el Área 51. Aunque oficialmente es una instalación militar, las historias que rodean este lugar van mucho más allá de lo imaginable. Esta es una historia real de lo que algunos han llegado a presenciar allí, una historia de miedo y un abismo más profundo que el espacio mismo. Inicio de la historia. James Lowe nunca quiso involucrarse en asuntos peligrosos. Era solo un técnico informático que trabajaba para una empresa contratista del gobierno. Cuando le ofrecieron un puesto temporal en un proyecto altamente clasificado, le advirtieron que implicaría largas jornadas y silencio absoluto sobre lo que viera o escuchara. El contrato era claro: ninguna información puede salir de las instalaciones bajo ninguna circunstancia. Las violaciones serán procesadas como delitos federales. Lo que no decía el contrato era cómo aquellas semanas cambiarían su vida y su mente. James fue transportado en un avión sin ventanas a un lugar que los empleados llamaban con un tono de voz irónico, el rancho. Pronto, descubrió que no era el único ajeno al personal militar. Había civiles trabajando en tareas aparentemente comunes: tecnología, investigación de datos y mantenimiento. Pero algo extraño permeaba el ambiente. La llegada de James al Área 51 fue todo menos convencional. A medida que avanzaban hacia el interior del complejo, la seguridad se hacía más opresiva. Cámaras rastreaban cada rincón, sensores de movimiento bordeaban los pasillos, y los guardias no pronunciaban ni una palabra, pero sus ojos nunca dejaban de observar. Todo parecía diseñado para generar una sensación de que nada, absolutamente nada, pasaba desapercibido. La primera semana, el trabajo de James fue sencillo: mantener operativas varias estaciones de datos subterráneas. Pero, incluso entonces, comenzaron a surgir detalles inquietantes. Los documentos a los que tenía acceso estaban llenos de referencias a entidades biológicas recuperadas y material no terrestre. Aunque sabía que no podía preguntar, su curiosidad crecía con cada día. Una noche, mientras ajustaba uno de los servidores principales, se escucharon gritos que resonaban a través del sistema de ventilación. Sobresaltado, James intentó ignorarlo, convencido de que quizás era parte de un entrenamiento militar. Sin embargo, el grito se transformó en algo inhumano, un chillido desgarrador que heló su sangre. «Es solo un animal de laboratorio», le dijo uno de los científicos al pasar, notando su expresión. Pero el tono del hombre no mostraba ni una pizca de seguridad. La advertencia. Unos días después, James fue escoltado a un área más restringida conocida como el Sector D. Le dieron acceso a una terminal con información aún más críptica y un mapa digital del complejo subterráneo que mostraba enormes sectores de investigación. Sin quererlo, se topó con algo denominado Proyecto Fantasma. El archivo contenía solo unas líneas de texto, pero lo suficiente como para inquietarlo. Entidad adquirida en accidente OV-497. Anomalías de comportamiento no previsibles. Protocolo de contención nivel alfa obligatorio. Antes de que pudiera procesarlo, un mensaje emergente apareció en su pantalla. Acceso restringido. Información registrada. Contactar al supervisor inmediatamente.
En ese momento, supo que había visto algo que no debía. El corazón del proyecto fantasma. Esa noche, James fue llamado al despacho del Dr. Graham, un hombre alto con cabello gris y una voz fría como el acero. Graham lo miró fijamente antes de romper el silencio. «Has visto algo que no deberías haber visto. Pero, por alguna razón, se me ha indicado que formes parte del equipo del proyecto fantasma». La decisión no era suya, pensó James. Era evidente que no tenía salida. Al día siguiente, fue escoltado a una instalación aún más secreta, ubicada a varios pisos por debajo del nivel principal. Mientras avanzaba por los oscuros pasillos, la temperatura descendía notablemente, y el aire se sentía pesado. Allí vio algo que nunca olvidaría, un laboratorio de contención rodeado por gruesos paneles de vidrio reforzado. En el interior, había una figura humanoide. No podía tener más de 1,5 metros de altura, pero su presencia era opresiva. Su piel, de un gris pálido y translúcido, brillaba débilmente bajo la tenue luz del laboratorio. Sus ojos eran grandes, oscuros y completamente inexpresivos, pero su mirada parecía perforar el alma de James. ¿Es eso lo que creo que es?, se atrevió a preguntar. Nadie respondió. La entidad no estaba viva, al menos no como lo estarían los humanos. Estaba conectada a una serie de cables y monitores que mostraban signos vitales extraños, ritmos cardíacos inexistentes y fluctuaciones en el campo electromagnético. Eso, explicó Graham fríamente, es lo que llamamos un visitante. Pero no todo en él pertenece a este universo. El accidente unos días después, en medio de una rutina aparentemente normal, las alarmas comenzaron a sonar por todo el complejo. Protocolo de contención nivel alfa, se escuchaba por los altavoces. Las luces de emergencia parpadearon, de repente, el silencio absoluto fue reemplazado por un caos ensordecedor. La entidad contenida en el laboratorio había despertado. Su mirada, antes vacía, ahora estaba cargada de una ira inexplicable. El cristal que la encerraba comenzaba a agrietarse por una fuerza invisible, y todo el equipo técnico fallaba sin control. «Evacúen el sector D», gritaban los guardias, pero James no podía moverse. Una fuerza inexplicable lo mantenía pegado al suelo, incapaz de apartar la vista de aquella criatura. El caos se desata. Mientras el Área 51 se sumía en un infierno, James seguía paralizado, incapaz de apartar la mirada de aquella criatura. Una grieta más grande apareció en el cristal, y una energía oscura, casi tangible, comenzó a emanar de la habitación. Lo que fuese aquella cosa, no solo existía físicamente, sino que parecía envolver todo el espacio con un aura de amenaza. Los guardias abrieron fuego contra el cristal en un intento desesperado por neutralizar la situación, pero fue inútil. Las balas parecían desintegrarse al contacto con aquella energía, y uno de los soldados cayó al suelo retorciéndose, como si estuviera siendo aplastado por una fuerza invisible. En el caos, Graham tomó a James por el brazo y lo arrastró por un pasillo lateral. «Necesitamos llegar al núcleo. Si no apagamos las conexiones electromagnéticas, esto podría extenderse más allá de esta instalación». «¿Extenderse?», preguntó James, apenas capaz de hablar. «Esto no es solo una entidad. Es algo mucho peor, y lo estábamos alimentando. El núcleo de la instalación». Corrieron por pasillos interminables. A medida que avanzaban, los ruidos de destrucción se alejaban,
pero el aire se volvía más opresivo. Al llegar al núcleo de la instalación, James vio algo aún más aterrador, un conjunto masivo de máquinas conectadas a una cámara circular que emitía destellos intermitentes de luz púrpura. Parecía un portal, o algo que quería serlo. Graham comenzó a manipular los controles. «Escucha, Roux, dijo, con una extraña mezcla de urgencia y resignación, lo que trajimos aquí no es una forma de vida como la nuestra. No es de este mundo, ni siquiera de esta dimensión. Al conectarla a nuestro sistema, le dimos acceso. Ahora sabe más de nosotros que nosotros mismos». Antes de que pudiera procesar lo que decía, la sala tembló violentamente. Una figura translúcida comenzó a materializarse en el aire frente a ellos, flotando como una sombra líquida que se retorcía con formas indescriptibles. «Está aquí», susurró Graham, pálido. James se dio cuenta de que el proyecto no solo había capturado una entidad extraterrestre, sino que, al hacerlo, había abierto una puerta. La máquina en el centro del núcleo había sido diseñada para analizar energía, pero también funcionaba como un vínculo con otras dimensiones. La criatura atrapada en el sector D era solo la avanzadilla de algo mucho más grande. «Todo está conectado», dijo Graham, casi hablando para sí mismo. La desaparición del OV-497, los patrones de energía que registramos en el desierto, incluso los malditos satélites que dejaron de funcionar, esto lo atrajo todo. De repente, la figura en el aire comenzó a proyectar imágenes dentro de la cámara. James vio escenas de destrucción en lugares que no reconocía, ciudades devastadas, cielos oscuros y cuerpos apilados. Una voz, que no sonaba como un idioma humano, resonó en su mente, llenándola de terror absoluto. «Liberadnos, o tomaremos lo que nos pertenece». La máquina emitió un chillido ensordecedor, y el sistema comenzó a colapsar. Los monitores mostraban lecturas erráticas, y luces rojas inundaron el lugar. Graham tomó una decisión desesperada. «Hay un protocolo final, Roux. No sobreviviremos, pero tal vez podamos evitar que se extienda». Sacó una llave magnética de su bolsillo y la insertó en el panel de control. «Este es el mecanismo de autodestrucción del núcleo. Si lo activamos, sellaremos este lugar para siempre. Pero necesitamos tiempo para armarlo». Antes de que pudieran actuar, una voz fría resonó detrás de ellos. Uno de los guardias de seguridad, con una mirada vacía y expresión robótica, se interpuso en su camino. «Ellos no quieren que te detengas, doctor». Su voz sonaba como un eco distorsionado. Sin pensarlo dos veces, Graham lo derribó con un golpe al panel de un conducto eléctrico cercano. «Rápido, Roux. Necesito que mantengas abierta la consola mientras activo la secuencia». La figura translúcida que flotaba en el aire comenzó a acercarse, como si quisiera evitar lo que estaban a punto de hacer. James, aterrorizado, logró mantener la consola abierta justo cuando Graham activó el último comando. El sistema entró en cuenta regresiva, 60 segundos. Las paredes vibraban violentamente, y un extraño ruido comenzó a llenar el aire, como si algo estuviera gritando en una frecuencia imposible de escuchar. «Roux, vete ahora. Corre al ascensor más cercano y huye. Esto lo sellará todo». «¿Y tú?», gritó James. «No puedo irme, alguien tiene que asegurarse de que funcione». James no discutió.
Corrió a través de los pasillos mientras la cuenta atrás continuaba. Cada paso parecía una eternidad. Alcanzó el ascensor justo cuando las puertas comenzaron a cerrarse. Desde la pequeña ventana, pudo ver una explosión de luz detrás de él, seguida de un ruido atronador. El suelo se agitó como si el mismo desierto estuviera colapsando. La última imagen que vio fue la del complejo desapareciendo en una nube de polvo y luz. Cuando las puertas del ascensor finalmente se abrieron en la superficie, James salió tambaleándose al frío aire del desierto. No quedaba nada. Todo estaba en silencio. Epílogo. Semanas después, el gobierno informó de un simulacro fallido que había resultado en la demolición del sitio. James, traumatizado y consciente de que no podría contar su historia, dejó su empleo y desapareció del ojo público. Pero en las noches más oscuras, aún podía escuchar las palabras de aquella entidad. Liberadnos, o volveremos. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Si te ha intrigado la historia, suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Recuerda activar la campanita para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Hasta la próxima, si es que sobrevives.